Dice la palabra del Señor: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con la tercera parte de la existencia de Dios. ¿Y cuál es la evidencia que coloca la Biblia para que nosotros, sin equivocarnos, sin temor, en asegurar en que hay un creador y que Dios existe, vamos a la Biblia como tilda la Biblia a un hombre o una mujer que no cree en Dios? Lo llama necio. El Salmo 14, versículo 1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Como dice el Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La Biblia dice que debemos llamar a una persona que no cree en Dios un necio. ¿Quién es un necio? Aquellos que niegan la existencia de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, Jesús habla de dos hombres, de dos cimientos, de dos casas. Y Jesús dice: al que me oye y hace lo que yo le digo, se hace sabio, cuidadoso o prudente. Jesús dice: el que me oye y pone por práctica mis palabras, yo lo voy a comparar con un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice: pero el que me escucha y no hace lo que dije es necio, porque edificó su casa sobre la arena. Entonces vino la tempestad y derribó su casa. Según la ilustración de Jesús, ¿quién es el hombre necio? ¿Acaso necio es igual a ignorante? No. La Biblia dice: quien no cree en la existencia de Dios con las evidencias palpables, las cuales contemplamos todos, es decir, quien niega la existencia de Dios es un necio. Un necio no es un ignorante, sino es una persona que sabe lo que tiene que hacer, mas sin embargo no lo hace. Partamos de este punto. Necio es el hombre quien dice que no existe Dios, aun viendo las evidencias. Sigue diciendo que Dios no existe. ¿Acaso Dios castiga a alguien en su ignorancia? No. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aleluya. Qué bueno es mi amado Dios. Por eso, Dios es bueno, inigualable, y no hay nadie como Él. Sepa algo, o sepamos algo. Cuando usted duda algo, Dios pasa por alto tu ignorancia. Cuando alguien no tiene evidencias en que Dios existe y no las conoce, Dios no lo llama necio, sino ignorante. ¿Y qué hace Dios con el ignorante? Pasa por alto. Pero una vez esa persona ignorante sabe y se da cuenta de algo, la Biblia dice que Dios manda a que se arrepienta. Dios no condena a alguien por ignorante. Dios se cuidó en salud, por así decirlo, para que nadie pueda justificarse delante de Él diciendo: es que yo no sabía. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27, dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo y de qué manera dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 17? ¿O cómo lo expresa el apóstol Pablo? Dice que palpando. Pensemos y pongamos por ejemplo en un ciego, que no había visto nunca una columna, porque está ciego. Pero si le digo al ciego: pon tu mano aquí, ¿qué pasa? El ciego palpa la columna y sabe que es una columna. Lo mismo pasa con el ignorante, que no conoce a Dios. Es ciego espiritualmente,
pero al palparlo espiritualmente. ¿Y cómo lo palpa? Por medio de una evidencia. Ahora sí, ¿cuáles son las evidencias que Dios dejó a la humanidad para que en su existencia fueran comprobadas? Primero, no son las emociones. Las evidencias que Dios dejó son palpables, visibles, porque puedo contemplarlas. Las evidencias que Dios dejó son irrefutables. Las evidencias que Dios dejó hacen inexcusable a cualquiera que quiera decir de que Dios no existe. Dios fue muy inteligente y sabio para dejar en claro las evidencias de su existencia. Y el apóstol Pablo entendía eso y utilizó las verdaderas evidencias en que Dios existe. Antes de Pablo, otros siervos de Dios lo dijeron. Por ejemplo, el Salmo 19, versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué hace el cielo? Cuenta, nos dice: míreme, yo anuncio la obra de nuestro Dios. Si nos ponemos a contemplar el cielo, la magnitud, su belleza, es razonable y entendible de que existe alguien con el poder suficiente para crear tal y maravillosa obra que podemos contemplar. Ahora, si vemos el sol, la luna, las estrellas, las nubes, las aves, las montañas, los ríos, los mares, es porque hay alguien que lo diseñó y lo creó. Y ese es Dios. Y por eso yo anuncio la obra de nuestro Creador. El Salmo 8, versículo 3 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. En conformidad con esto, el apóstol Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20: porque las cosas invisibles de él, cuáles su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por todos, de modo que no tienen excusa. Si alguien te pregunta cómo es Dios, no podemos decirle cómo Dios es físicamente, por ser el Dios invisible y porque Dios es espíritu. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo: a Dios nadie le ha visto jamás. Por eso la Biblia dice: las cosas invisibles de Dios, cuáles su deidad y su poder, pero se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Si le dices a alguien: ve el cielo, el universo, existe porque lo creó Dios. Y si alguien te dice que no, aún viendo estas evidencias, dile: con seguridad eres un necio. El apóstol Pablo presenta otro principio en la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 4, diciendo: toda casa es construida por alguien, y de la misma manera y de la misma forma es Dios quien creó todas las cosas. Pablo nos dice: si una sencilla casa tiene un diseñador, un hacedor y un creador, el universo también lo tiene, y ese es Dios. ¿Acaso, si yo le digo: esta silla no la hizo nadie, acaso usted me creerá? No, usted puede averiguar quién hizo esa silla, si se lo propone, y quizás tarde un poco en dar con el creador de la silla, pero si usted lo busca, lo encuentra. Por las evidencias, lo mismo pasa con Dios. Las evidencias en cuanto en su creación confirman de su existencia. Si alguien sigue diciendo y creyendo en que lo que vemos surgió de la nada, no pierda más su tiempo con esta persona. Déjelo, porque es un necio. Si a este le parece razonable eso, a mí no. Si él piensa que vino del mono o del mico, por más feo que parezca, pero no soy ni mono y menos un mico. Si no honro al Dios que me creó a su imagen y semejanza, a ese Dios real, le canto. Así que podemos decir: no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay.
No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Que la gloria sea para el Dios Jehová que hizo el cielo, la tierra, el mar, las estrellas, las montañas, las aves, porque si tú y yo dejamos en darle la gloria al que vive, los árboles, las aves, los peces glorificarán el nombre de aquel que los creó. Y si tú te niegas a hablar de Dios, y si tú te niegas, sus obras clamarán la existencia de Dios. Y es nuestro deber anunciar anímicamente por las evidencias diciendo, Jehová Dios es real. Y le bendecimos. Amén y amén. Dios nos bendiga.